Muchas gracias. Bueno, contarles que esta es una experiencia que he titulado el uso de podcast para la evaluación, ejercicio de apropiación del saber, a partir de diversas experiencias como docente en la Escuela de Sociología. Comenzar diciéndoles que, bueno, todos sabemos que la construcción colectiva de saberes, y la elaboración conjunta de trabajos en la aula universitaria a veces es un reto, ¿verdad? No es sencillo, disculpen, no es sencillo que los estudiantes puedan muchas veces elaborar un trabajo escrito que sea coherente, que puedan escribir colectivamente. Y muchas veces, yo no sé ustedes, pero a mí como docente yo siempre les digo, a mí no me traigan un Frankenstein, ¿verdad? Una persona hace la introducción, el otro las conclusiones y aquello no tiene coherencia. Parte también de los retos que tenemos desde la docencia para generar diálogos que puedan ser fructíferos en el desarrollo de conocimientos colectivos entre las personas estudiantes. Y bueno, además estos espacios no están exentos de tensiones, ¿no? Muchas veces la gente dice, ah, qué pereza el trabajo en grupo, ¿verdad? El estudiante no hizo esto, el otro no hizo lo otro, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es como una propuesta que sirve no solo para, en vez de hacer un trabajo escrito, hacer un podcast, sino que también hacer un podcast como preámbulo a lo que podría ser luego un trabajo escrito, si es, digamos, el objetivo del curso. Como les decía, ¿verdad? A veces estos procesos de elaboración colectiva se opta, ¿verdad?, por esta unión de partes segmentadas. A veces estos documentos tienen como problemas de coherencia. Entonces, bueno, yo lo que me he dado cuenta es que con la elaboración de podcasts se fomenta un montón de habilidades, ¿verdad? Entre ellas la evaluación analítica, la capacidad de argumentación, el fortalecimiento de la expresión oral en estudiantes universitarios, la construcción de sentido crítico y la apertura a la diversidad de pensamiento. Esto particularmente porque el ejemplo que les traigo es a partir de mi experiencia de haber utilizado este recurso en cursos optativos. Como ustedes saben, los cursos optativos están abiertos a estudiantes de todas las disciplinas y por lo tanto hay mucha diversidad de formación y de pensamiento, ¿verdad? Entonces de pronto cuando una, a lo mejor en otros espacios está acostumbrada a solicitar un ensayo de trabajo final, tal vez no es igual de sencillo para un estudiante de informática, para uno que viene de topografía, para un estudiante que viene de danza, ¿verdad? Entonces, es muy rico poder utilizar este recurso cuando, por ejemplo, nos enfrentamos, digamos, a grupos con una alta diversidad, inclusive en términos de nivel. Bueno, todos sabemos, ¿verdad?, que el podcast es un archivo de audio que es posible descargar, que existen podcasts de una enorme cantidad de temáticas. Y si bien se utilizan muchas veces en la docencia y existe una amplia literatura al respecto como elemento para poder escuchar, digamos, diferentes temáticas de interés del curso, en este caso la propuesta es crear podcasts, ¿verdad? Que los estudiantes puedan sentarse a grabarse a sí mismos. Bueno, entonces yo he usado esta herramienta durante varios años. Me puse a sacar la cuenta y lo he usado en 11 grupos, específicamente en estos dos cursos, taller de análisis de género y equidad, que es un curso optativo de la Escuela de Sociología que viene de hace muchos años, también otras colegas lo han desarrollado, y un curso más nuevo que inició con el nuevo plan de estudios que se llama Sociología del Cuerpo y las Sexualidades. Además de ser cursos optativos, son cursos que se caracterizan por abordar temáticas que son socialmente un poco álgidas, ¿verdad? O sea, trabajamos temas de violencia, de religión, de sexualidad, de cultura. Entonces, eso es muy importante, propiciar que el aula sea un espacio en donde las personas puedan debatir con respeto, compartir puntos de vista distintos, entender desde un inicio, ¿verdad?, que vamos a tener posiciones muy diferentes, que no tenemos por qué pensar igual y que eso está bien, pero que no por eso no podemos hablar de esos temas, ¿verdad?, que son temas que hay que trabajar, que hay que abordarlos, digamos, desde diferentes perspectivas históricas y teóricas. Entonces, bueno, lo que hemos encontrado es que los podcasts permiten unir textos, revisar, digamos, los saberes planteados en el curso, contraponer opiniones, experiencias, crear diálogos inclusive interdisciplinarios por esa característica que les comento de la enorme diversidad de estudiantes que matriculan estos cursos.
diversos autores, tales como Ferreira, ¿verdad? Inclusive plantean que son herramientas pedagógicas interdisciplinarias en sí mismas, la creación de podcast. Entonces, bueno, por ejemplo, la última instrucción que puse en el programa del curso Sociología del Cuerpo y la Sexualidad es la siguiente. Dice, desarrollar en grupos de 2 a 4 personas un ejercicio de análisis y argumentación en formato de podcast respecto a alguno de los temas abordados en el curso. Debe tener una duración mínima de 25 minutos y puede ordenarse de la siguiente manera: presentación de los participantes, breve introducción, desarrollo de ideas y discusión, conclusiones y despedida. Debe utilizarse bibliografía para referenciar las temáticas y ideas abordadas. Esa es la instrucción, ¿verdad? Es una instrucción bastante sencilla. A veces las y los estudiantes, cuando se encuentran en el programa, digamos, con esta evaluación, lo que plantean es 25 minutos, ¿verdad? Eso es como un montón, y cómo vamos a hablar tanto, profe, y entonces eso cómo va a ser, ¿verdad? Y también hay que entregar trabajo escrito, ¿verdad? Es como la pregunta que suele acompañar, ¿verdad? Y es como, no, bueno, esta es una evaluación únicamente de podcast. Resulta que en la práctica luego llegan y dicen, profe, el podcast duró 40, no importa, ¿verdad? Porque al inicio se les hace como que va a ser mucho el tiempo en el que van a tener que desarrollar esto, pero ya en la práctica de poder dialogar y hablar, y a veces tienen que grabarlo varias veces inclusive, porque por supuesto no es sencillo, ¿verdad? Tampoco entrar al ejercicio oral y de discusión colectiva, pero en la práctica la conversación los va llevando y de pronto 25 minutos ya no les alcanzan, ¿verdad? Entonces, en términos puramente técnicos, hay una enorme cantidad de aplicaciones en los teléfonos para poder grabar podcasts, inclusive algunas les pueden incorporar efectos de sonido, en algunas ocasiones hasta les ponen como un programa, como si fuera un programa de radio, ¿verdad? Entonces se graban y luego hacen una edición sencilla en el celular. Otra opción, que es todavía más fácil, es hacer una reunión vía Zoom y descargar solamente el audio, ¿verdad? Esa es una de las posibilidades. Y también la Biblioteca Joaquín García Monge tiene un estudio que tiene una salita de grabación que también los estudiantes a veces nos utilizan si quieren como un audio muchísimo más profesional, ¿verdad? Que no se escucha ahí el perro ladrando a la par, que a veces pasa. Pero bueno, en todas estas experiencias, realmente yo soy la que ha aprendido más, digamos, de los estudiantes que me dicen, profesora, tal aplicación, tal otra, ¿verdad? Probamos esta, pero no nos gustó, mejor usamos la otra, ¿verdad? Y cada semestre escucho nuevos nombres de nuevas aplicaciones que se incorporan. Entonces, bueno, como los resultados, lo que se plantea es que el podcast evidencia que se requiere para construir un podcast de calidad, investigación, búsqueda de diversas fuentes, un diálogo previo con las y los compañeros. Hay que ensayar, ¿verdad? Para la elaboración de hay que hacer pruebas de sonido, cómo se escucha, se entiende bien. Hay que hacer tal vez una breve guía o la construcción de un guión y también una disposición a conversar, a disentir y a coincidir. Entonces, lo que planteo es que digamos, el podcast es el resultado de un ejercicio reflexivo, colectivo, que requiere preparación, pero también requiere espontaneidad y un poco de improvisación, porque a veces inclusive hay estudiantes que dicen, no, yo llevo todo escrito, ¿verdad? Porque son muy estructurados. Pero cuando uno, aunque esté grabando audio, se nota que está leyendo. Entonces se dan cuenta que no se escucha bien. Entonces, bueno, lleven una guía, pero también relájense, ¿verdad? Es decir, vamos a ver hacia dónde los va llevando la conversación. Por eso planteo que es un ejercicio de apropiación de saberes, ¿verdad? Porque las personas tienen que hacer investigación, tienen que plantear una temática, deben desarrollar una serie de habilidades, tienen que conversar previamente de qué es lo que van a plantear, saben que van a disentir en la conversación, que probablemente una persona tiene un X punto de vista sobre algún tema, la otra tiene otro punto de vista, y está bien, de eso se trata, de nuestra diversidad humana. Inclusive, les decía, fortalece las habilidades de escritura colectiva. Cuando los he puesto a hacer este proceso, por ejemplo, en medio semestre, y luego más adelante del semestre, en un trabajo final, es muchísimo más sencillo que puedan escribir colectivamente que cuando no tienen, digamos, este tipo de experiencias. Entonces, algunos ejemplos de las decenas de podcasts que he escuchado con estudiantes. A veces, por ejemplo, hacen entrevistas. Entonces recuerdo uno, por ejemplo, que entrevistaron a una persona especialista en racismo, y entonces fue muy interesante porque plantearon un montón de ejemplos, posicionaron muy bien el tema del racismo, qué pasa con el racismo en Costa Rica, por ejemplo. Hubo otras estudiantes que trabajaron el tema de la gordofobia y la industria de la ropa,
qué pasa con la diversidad de los cuerpos, el tema de entrar a una tienda y que las tallas son XS, ¿verdad? Que la L cada vez es más pequeña, etcétera, ¿verdad? Y problematizar esto desde la literatura que habíamos abordado en el curso, desde el sexismo, etcétera. Otros podcasts también han estado desarrollados, perdón, en relación con el papel de la educación sexual en la construcción de derechos humanos, que es una de las áreas que se han trabajado en estos cursos. Hay podcasts sobre el cuerpo, sobre la vergüenza, sobre derechos sexuales y reproductivos. A veces les gusta mucho analizar series de televisión o películas. Y también han habido varios podcasts sobre las discusiones en torno a temas de discapacidad y sexualidad. Esos son solo algunos ejemplos. Esta es la rúbrica de evaluación que yo utilizo. La he ido construyendo, metiéndole, poniéndole, quitándole con el tiempo. Esta es la última versión, ¿verdad? Entonces, ¿qué se evalúa? ¿Cómo se evalúa este elemento? Yo no estoy evaluando términos técnicos, porque no es un curso de comunicación, no es un curso para elaborar podcasts, sino que estoy evaluando contenido, ¿verdad? Entonces, lo que planteo es, el podcast cumple con el criterio de tamaño, se desarrolla un lenguaje pertinente, un ambiente adecuado, con un tono de voz claro, ¿verdad? Una cosa como de formato mínimo, si la temática se acorde a los contenidos del curso, si el contenido evidencia investigación sobre el tema a abordar, esas cosas se notan, ¿verdad? Cuando el estudiante puede referir algún texto, puede referir alguna fuente, alguna persona autora, si cita fuentes de calidad, si presenta datos o análisis actualizados, si aporta valor a la discusión sobre el tema, los contenidos abordados evidencia de análisis crítico de la temática propuesta, y también tenemos un espacio al final de del curso o después, digamos, de la presentación del trabajo final, si es un trabajo final o a medio semestre, para comentar la experiencia, ¿verdad? Entonces yo les pregunto, bueno, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo les fue? ¿Qué les costó más? ¿Qué les parece este tipo de evaluación, verdad? Y en general, la experiencia que he tenido es que les gusta muchísimo, la disfrutan muchísimo. Es una experiencia muy interesante. ¿Cuáles son entonces los principales aprendizajes? Los podcasts nos permiten analizar, argumentar y decir lo que se piensa. Un poco esto de sentirse cómodo en la voz propia. Es algo que se propicia en este espacio, es algo de lo que hablamos en el aula. Hablamos mucho además de la censura, de lo que se espera que digamos, de lo políticamente correcto, de cómo poder, digamos, ir fomentando estas habilidades de apropiación de la propia voz. Promueve además las habilidades de expresión y de oralidad, que a veces podemos sentir que tienen, digamos que hay estudiantes que necesitan potenciar estas habilidades, ¿verdad? Y que les da mucha pena hablar en clases, por ejemplo. Hay un reconocimiento de la diversidad humana, sobre todo lo planteo como una celebración de la diversidad de posiciones, que es algo que yo siempre coloco al inicio de cada semestre, justo por la temática de los cursos, ¿verdad? Porque no quiero que se conviertan como en un espacio de pelear o de, ¿verdad? Sino más bien de decir, bueno, sí, somos muy diferentes, pensamos muy distintos sobre estos temas, está bien, veamos los datos, veamos la investigación, veamos qué se plantea sobre estas temáticas. Entender que pensar distinto no tiene por qué ser motivo, digamos, de problema, ¿verdad? Que está bien disentir y que fomenta esa libertad de no estar de acuerdo. También los podcasts nos permiten investigar y apropiarnos de los saberes. ¿Por qué? Porque es un conocimiento sobre el cual yo digo, bueno, sobre X tema yo voy a elaborar este análisis, no estoy muy de acuerdo con esta autor, voy a encontrar a esta otra autora, hago, digamos, una síntesis de ideas y eso me lo llevo luego, le aporto mi posición y los llevo a una conversación colectiva con compañeras y compañeros que además tengo que grabar. Entonces hay un uso práctico de la teoría, hay un espacio, digamos, para vincular esos saberes con la vida misma, con la propia experiencia. También, por supuesto, pueden usar referencias, pero no solo bibliográficas. También yo los insto a que usemos otros recursos, ¿verdad? El cine, la televisión. Caro, estamos a 2 minutitos. Perfecto, gracias. Los videojuegos que ahora están tan de moda y que hay tanta gente, digamos, que dedica muchas energías y tiempo a este tipo de material, series, literatura, noticias, análisis de noticias, es muy interesante también lo que han hecho. Y otra cosa es devolverle un papel protagónico al diálogo, tanto en el aula como en la vida, ¿verdad? Me parece que son herramientas que permiten que la gente pueda hablar inclusive de temas complejos, socialmente incómodos, a veces difíciles, pero que necesarios, son profundamente necesarios. Y finalmente,
A mí me ha permitido conocer las preocupaciones de las personas estudiantes, conocer sus intereses, qué les apasiona, qué les preocupa, qué les indigna, aprender de sus posicionamientos, de sus diversidades, de sus interacciones, evaluar el impacto también de la pedagogía del curso en las habilidades de pensamiento crítico, y así como reconocer los retos, las preguntas que siguen surgiendo, los saberes que convergen y las posibilidades de celebrar nuestras diferencias. Eso sería. Más bien, muchísimas gracias por el espacio y yo dejo mi correo electrónico. Muy amables.